Y de la realidad espantosa que se vive en los campus universitarios en los Estados Unidos con este antisemitismo que nos recuerda a las peores épocas del siglo XX. Pensábamos que no íbamos a volver a ver esto. Desgraciadamente, el mundo ha nuevamente enloquecido y los judíos siempre somos ese termómetro que muestra la salud o la enfermedad de nuestras sociedades. Vamos a tener el privilegio de escuchar algunos minutos sobre lo que acontece en Israel a alguien que le tengo profunda admiración, respeto y cariño, un periodista realmente de excelencia y que tiene, entre otras cosas, la posibilidad de mostrarnos más allá de la fotografía del momento, que obviamente es muy preocupante, la película y tratar de esa manera muchas veces darnos esa cuota de esperanza frente a un contexto tan difícil. Me refiero al querido Enrique Zimmerman. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Bien, Miguel, muy bien. Buenas tardes, buenos días para vosotros. Días complicados, pero bueno, hay que hacer lo mejor posible. Y en ese hacer lo mejor posible, a ver, ¿por dónde arrancamos, Enrique? Nuevamente había una esperanza en algunos, expectativa de que se podía llegar a un acuerdo con el Hamás, y esto rápidamente pasó a ser otra frustración. El Hamás que se ha negado a acordar con Israel, lo que tampoco estaba tan claro exactamente los detalles, que si era un intercambio de los rehenes, los secuestrados por prisioneros, si era un cese al fuego. Bueno, finalmente, sea lo que se haya planteado, nuevamente el Hamás ha dicho que no, y esto abre otra vez preguntas múltiples. ¿Quieres arrancar por ahí? Sin duda, podemos arrancar por ahí porque es quizás lo más, la noticia más rabiosa en este momento. La verdad que yo no tengo esperanzas de que Yihya Sinwar, el líder de Hamás, en los túneles hace 7 meses, refugiado allá entre Khan Yunis y Rafah, que él diga algo positivo, acepte hacer algo positivo. Hay que entender varias cosas, Miguel. Lo que ocurre aquí es que, infelizmente, el número de rehenes vivos es cada vez más bajo. Y yo me pregunto qué pasará con las chicas, que jóvenes, algunas soldadas, otras no, que Dios sabe en qué situación están, si fueron violadas, si están embarazadas, qué puede ocurrir en todos estos largos 7 meses que estamos viviendo desde que fueron secuestradas el 7 de octubre. Mi impresión es que hay cada vez menos vivos y que, por lo tanto, Yihya Sinwar los utiliza como un cinturón de seguridad a su alrededor, allá donde esté él, en alguno de los túneles, y los utiliza así porque sabe que si él renuncia a ellos, probablemente se quedará al descubierto. Y él tiene aquí un objetivo clave, que viene antes de todo. Yo creo que viene antes de su propia vida y viene antes de la liberación de presos palestinos de las cárceles israelíes. Y es la supervivencia del régimen de Hamás en Gaza. Lo que quiere Yihya Sinwar cada día, a cada momento, es que esto se acabe con Hamás sin estar tumbado en un caos, sino aún sobre sus piernas, aguantando. Es verdad, recibió un golpe muy fuerte, puede que aún reciba más. 1/3 de su fuerza militar fue liquidada, otro tercio herida. Realmente pasaron de ser lo que parecía un ejército organizado el 6 de octubre, de nuevo vuelven a ser un grupo terrorista. Ellos se definen como un grupo de guerrilla, pero están aún allí y están aguantando, y ese es su objetivo primordial. Ahora, es verdad que él está bajo una presión tanto de Egipto, sobre todo de Egipto, pero también de Qatar, que no había tenido hasta ahora. Y esa presión puede llegar a cambiar algo, porque a su vez Egipto y Qatar están presionados por alguien que tiene medios de presión sobre ellos y que es Estados Unidos. Entonces, por eso yo le veo una pequeña posibilidad
de que sí al final nos sorprendan y haya una nueva operación de canje, de liberación de nuestros rehenes a cambio de unos cientos de presos y de un alto el fuego que dure un tiempo. Pero me parece que esta guerra no se puede acabar sin que haya una declaración clara de que Israel diga que se acabó. Y Israel en este momento duda hacerlo o entrar en Rafah. Y ese es el gran dilema. Yo diría que en este momento estamos viviendo el dilema de Rafah o Riad. O si quieres, en otras palabras, Ben Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, o Ben Gvir, el ministro ultranacionalista del gobierno israelí. Enrique, lo que has de alguna manera comentado, bueno, es el dilema y por otro lado también una realidad donde, bueno, Israel está rodeada de malas noticias, por decirlo así. Y a lo que has dicho, claro, dentro de lo que es el fuego externo, que viene desde el Hamas, viene de Hezbollah, viene de Irán, incluso en lo que vimos hace un par de semanas, en esta puesta en escena entre Irán e Israel, por decirlo así de manera directa, viene de la política internacional, pero también viene de dentro de los familiares, los amigos, hay dentro de la sociedad israelí una crispación muy profunda. Y digo, esto que nos dijiste antes, no está claro para toda la sociedad israelí que no hay con quién dialogar y que de hecho de alguna manera Sinwar y el Hamas están jugando con las emociones, con los nervios y con la política israelí. Yo me imagino que hay gente que lo entiende, pero hay grandes decisiones a tomar. Vamos por orden. Miki, Hamas es solo una pieza del gran puzzle que nos rodea. Y es verdad que es el trigger, fue por ahí que empezó, fue el disparador en el sentido literal el 7 de octubre. Fueron ellos que lograron el objetivo de arrastrarnos hacia Gaza. Y debo decirte que algunos dicen que la guerra de Gaza ya acabó. Dicen que lo que hay ahora es lucha, no guerra. Y es verdad que si había un número brutal, no quiero hablar de números, pero más de muchas decenas de miles de soldados israelíes dentro de la franja de Gaza hace 3 meses, 4 meses, hace unos días había unos cientos. En este momento está aumentando un poco más a la espera de lo que pueda Israel decidir en relación a Rafah. A mí me parece que este no de Sinwar le abre las puertas a Netanyahu de alguna forma de que él pueda decir, adelante, nos vamos a Rafah y vamos a acabar con las últimas 4 brigadas de Hamas que quedan allí refugiadas de las 23 que había el 7 de octubre. Quedan 4 y están en Rafah. ¿Tiene Israel interés o no entrar en Rafah? Es una historia complicada, podemos hablar de ello, la repercusión que esto puede tener sobre la guerra contra Hezbollah, por ahora de baja intensidad. ¿Quiere decir esto que vamos a tener otra guerra este verano quizás, o esta primavera-verano de Israel? Mes de mayo, junio, julio, agosto, quién sabe. Podría ser. Israel tiene un problema muy serio, Miki. El 1 de septiembre hay que devolver a sus casas a la gente, a los casi 100.000 israelíes que abandonaron el norte del país por el miedo a Hezbollah, que está del otro lado de la frontera y que incumple la resolución 1701 de Naciones Unidas del 2006, que le obliga a estar al norte del río Litani, a kilómetros de la frontera, y no a amenazar a la población civil. Hezbollah es mucho más grave que Hamas. Lo que ellos pueden llegar a hacer allí es mucho peor. La élite, la fuerza Radwan, y la población lo sabe. Israel tiene que limpiar ese terreno, tiene que alejar a Hezbollah por medios diplomáticos si posible, los preferimos. Si no puede ser por medios diplomáticos, tendrá que ser por medios militares. Espero que no, porque una guerra con Hezbollah no es una guerra con Hamas, te repito. O sea, pueden derribar edificios en Tel Aviv con cientos de muertos,
en un solo edificio con sus misiles. Y es una cosa distinta. Es verdad que no quedará nada de Beirut. Es verdad que el barrio de la Dajia quedará en peor estado de lo que está en este momento la Franja de Gaza. Pero, ¿y qué? El problema es que tenemos que dar seguridad a nuestra población del norte. Y hay que intentar la vía diplomática. Israel tiene que intentarla y veremos. Pero es verdad que se sabe que si acaba la guerra en el sur, ipso facto acaba en el norte. Entonces hay aquí varias cuestiones que están en juego y que una repercute sobre la otra. De la misma manera que repercuten los mandatos de captura contra Netanyahu, Gallant y el jefe del Estado Mayor, Halevi. Si salen estos datos de captura es muy raro, muy grave. Es un efecto dominó que puede provocar efectos sobre la economía israelí, sobre el turismo, sobre tantos factores, el que Israel entre, los líderes de Israel entren en este club tan problemático. Entonces, hay aquí tantos, es como una ecuación con tantos interrogantes que es muy difícil de resolver. Y ahora te voy a traer la bomba nuclear de esta ecuación, que se llama Arabia Saudita. En 2 semanas yo fui invitado a estar en Riad, voy a ir a Riad, voy a hablar en Riad. Ellos quieren seguir intentando, pero después de que hace una semana, 2, 3, incluso mis contactos en Arabia Saudita me lo confirmaron. Uno de ellos es un periodista que viene mucho a Israel, un saudí. Ya estuvo 3 veces en Israel. Alguien le llamó el Enrique Zimmerman Saudí. Y él estaba en la Universidad Reichman con su mujer y hablamos mucho y le voy a ver en Riad en unos días, pero hablamos por teléfono y él me dijo una frase increíble, Miki. Me dijo lo que empezó en los céspedes de los kibutzim del sur de Israel el 7 de octubre va a terminar en el césped de la Casa Blanca con una firma de normalización entre Israel y Arabia Saudita. ¡Wow! ¡Qué frase! Pero pasan los días. Blinken, que estuvo aquí ya por 9ª vez en 7 meses, se va a Riad, habla de un paquete de normalización con Arabia Saudita que incluye Israel como una de las piezas de la visión para el futuro del príncipe Mohammed bin Salman. Es ya el rey de facto, su padre está con Alzheimer galopante en el hospital, ya no, creo que ya ni se acuerda cómo se llama, y realmente el rey de facto es Mohammed bin Salman y podrá ser rey de jure en cuestión de semanas o de meses. La cuestión es que Mohammed bin Salman entiende que Benjamin Netanyahu está ocupado con otras cosas. Está ocupado con los mandatos de captura de los tribunales internacionales, está ocupado con sí o no entrar en Rafah, está ocupado con la presión que no le deja respirar de las familias de los rehenes que quieren la liberación inmediata y un acuerdo inmediato con Hamas. Está presionado por Biden y por Blinken, por todos los lados. Y los saudíes no quieren quedarse en las manos de Netanyahu. Entonces, en los últimos días, están intentando convencer a Blinken, vamos a hacer los acuerdos entre nosotros, Estados Unidos y Arabia Saudita, y dejemos por ahora a Israel que espere. Y lo que ellos dicen es que el momento en que haya un borrador de acuerdo, y es cuestión de semanas, según fuentes norteamericanas, que haya un borrador de acuerdo entre Arabia Saudí y Estados Unidos, ellos vendrán a Netanyahu y le dirán, now or never, ahora o nunca. ¿Quieres entrar en el acuerdo o no? Ahora, Netanyahu, su sueño dorado es firmar la paz con Arabia Saudita. El Shabbat de hace 10 días, 11 días, un avión privado israelí aterrizó en Riad. No sé quién estaba a bordo, pero te puedo decir que en el 2020, cuando esto ocurrió, era Netanyahu y Yossi Cohen, el jefe del Mossad. O sea que hay contactos, que hay gestión, pero hay una presión muy grande por parte de Arabia Saudita en la que ahora el grave problema, el elefante en la habitación, es qué dice, o sea, yo me imagino que sé lo que ellos le dicen. Le dicen, para la guerra en Gaza. Y él parará la guerra en Gaza en unas semanas. Ok, es un precio que se puede pagar a cambio de normalización con un país que nos abre todo el mundo árabe y musulmán. O sea que él lo haría, pero un Estado palestino, ahí hay un problema.
porque si él acepta un camino, ahora ya le hablan de camino hacia un Estado palestino, o sea, no un Estado palestino de forma inmediata, él pierde el gobierno. Smotrich y Ben-Gvir se van. Entonces, Lapid, que está en la oposición y que ayer se reunió en la casa del ministro de Exteriores de Emiratos, Abdallah bin Zayed, el hermano del líder, estuvo en su casa. Él, Lapid, dice, yo te doy la cobertura que necesitas para que no caiga el gobierno, con tal de que liberemos los rehenes y consigamos un acuerdo con Arabia Saudita. Pero Netanyahu no cree en él y entiende que puede haber ahí un truco y que puede caer el gobierno. Y eso es lo último que él quiere. Todo lo que hace Netanyahu es destinado a mantener este gobierno en el poder lo máximo que pueda. Entonces va toreando todo entre uno y otro. ¿Nos estás diciendo, Enrique, que los intereses personales de Netanyahu son la gran traba en este momento? Lo que te estoy diciendo es que tenemos que esperar al minuto 97 del partido, después de todas las prórrogas, para saber realmente si es así. Pero es verdad que me temo, yo y muchos analistas, que los intereses personales estén teniendo un predominio en todos los criterios para llegar a una solución. Hay un periodista famoso aquí en Israel del Canal 12, el de más difusión, Alad Nir, que es un gran crítico de Netanyahu, que escribió un artículo otro día que dejó a mucha gente en el país boquiabierto. Dijo así: diciembre 2024, Netanyahu se va a Oslo y recibe el Premio Nobel de la Paz. Ahora él es el tipo más crítico de Netanyahu y él dice algo así. ¿A qué se refiere? Se refiere a que Netanyahu llega a un acuerdo con Hamas con la ayuda de Egipto, Estados Unidos y Qatar, que pare la guerra con Hezbollah y lleve a Hezbollah hacia más allá del Litani con la presión francesa y norteamericana. Amos Hochstein y Séjourné, el ministro de Exteriores francés, están trabajando muy duro. Se refiere a que los rehenes vuelvan a casa como héroes, los que están vivos, y tengan un funeral como se merecen aquellos que han sido asesinados por Hamas. Se refiere a que él sea quien firme la paz con Arabia Saudita, el país de Meca y Medina, el país que abre el mundo árabe y el mundo musulmán y que pone fin a la guerra histórica de 1300 años entre la civilización judía y la civilización musulmana. Si Netanyahu es capaz de hacer solo una parte de todo esto, yo me pondré en Oslo gritando que le den el premio Nobel y le felicitaré y le diré: me equivoqué, mea culpa. Ha sido por lo menos creativo y además ojalá le haya dado a Netanyahu algún tipo de proyecto y de ambición, sin duda, este artículo, pero la verdad es que uno ve el contexto y ve la realidad interna de Israel y ve, como has dicho, las presiones que tiene Netanyahu de todos los lugares, incluso sus propios intereses, y uno ve el mundo, ¿no? Porque hablaste de la Casa Blanca y obviamente la propia carrera electoral en lo que hace a los Estados Unidos y esta realidad que era impensable hasta hace un tiempo, los campus tomados, por decirlo así, por activistas pro Hamas, porque no se podría decir que son pro palestinos, y uno dice, Israel es el judío entre las naciones. Hoy vive esa realidad con la diferencia que hoy el judío entre las naciones no está dispuesto como en la Shoah a entregarse a ser aniquilado. Pero la realidad que tenemos, Enrique, es sumamente difícil y el contexto internacional y la presión sobre Israel, ¿cuánto incide hoy esa presión internacional, lo que has planteado de las posibilidades de que los principales referentes puedan tener órdenes de captura? ¿Cuánto todo eso incide en las decisiones del gobierno israelí? A veces es lo más importante. Todo es personal en esta vida. Yo creo, conociendo a Benjamin Netanyahu, que es uno de los tipos, uno de los líderes que yo encontré más inteligentes y preparados, con más capacidad intelectual, pero al mismo tiempo con algún tipo de limitaciones a nivel personal
de muchas cuestiones personales que le vienen de su pasado, de sus hermanos, etcétera, su padre. Benjamín Netanyahu en este momento debe estar en estado de pánico. Para él es una vergüenza terminar su carrera con un mandato de captura del Tribunal Internacional como Putin o como el líder de Sudán. Es para él algo terrible, terrible. Yo creo que si yo fuese Biden en este momento y quisiera llevarle a un acuerdo con Arabia Saudita, resolvería el tema legal y le diría, a cambio te resolvemos este problema, y verías como mucho cambiaría en su actitud. Yo pienso que son momentos muy duros. Creo que él realmente está en una situación que no la envidiaría. A mi mayor enemigo no le desearía esto. Realmente las decisiones que él tiene que tomar. Pero ¿sabes qué, Miki? Llegó el momento de que los radicales que tenemos dentro del gobierno salgan, dejen lugar a la gente racional. Hay gente racional en la derecha, en el centro y en la izquierda. Hay que hacer un gobierno de unidad nacional. Si quieres un gobierno de emergencia nacional, que pueda tomar decisiones críticas en esta etapa en la que se está creando el Israel 2.0. Yo le llamo la segunda independencia de Israel. Y hace falta que tengamos gente pragmática, gente de realpolitik, gente que mira más allá de hoy y de mañana y que piensa qué puede ocurrir en los próximos años, hacia dónde estamos llevando este barco, que realmente podamos llegar a los 100 años y celebrar y mirar atrás y decir, lo hicimos, y podemos estar orgullosos de lo que hemos creado. Yo nunca imaginé, Miki, yo nací casi, 2 décadas después del Holocausto, nunca me imaginé que en mi vida vería lo que estamos viendo en este momento, todas las cajas de Pandora que se han abierto, el antisemitismo que creíamos que era histórico, sale a la luz con una fuerza. Estoy dando conferencias en distintas capitales en Europa últimamente. Las cosas que vi, las cosas que oí, las cosas que me dijeron son realmente, realmente increíbles, increíbles. Mira, te voy a dar un ejemplo y perdona la falta de modestia. Un magazine español me hace una entrevista muy larga, de 5 páginas. Y yo no sabía, pero ponen mi foto en la primera página con una cita mía. Y ayer en Gran Vía de Madrid colocan la primera página del diario en un edificio muy grande, iluminado, y con una publicidad de una compañía de no sé qué por debajo. Pero se ve mi foto, se ve mi cita. Pues se ve que hubo ayer por la noche una manifestación debajo de este cartel porque yo soy israelí. Y vino gente con banderas de Palestina protestando por ello. O sea, ¿tú te das cuenta de dónde hemos llegado? O sea, ¿a dónde estamos? Nos quieren convertir en los leprosos de la humanidad a raíz de algo que ha hecho un grupo neofascista, islamista, radical, que mató el mayor número de judíos en 140 años de sionismo moderno en un solo día. Y nos quieren volver realmente en los parias, en quien no tiene derecho de vivir, de respirar, de estar allí. No puede ser. Tenemos aquí una lucha muy importante por delante. La última, y para cerrar muy breve, que es la que se formulan la gran mayoría de aquellos que están cerca de Israel con el corazón, con el pensamiento, viviendo. ¿Sobrevivirá Israel a este desafío, a estas cajas de Pandora que se han abierto? Tengo la más mínima duda, Miki. No tengo la más mínima duda. Tú sabes que los iraníes y Hamas, por ejemplo, y ahora empieza a hablar de ello también el BDS, todo el tiempo dicen que nosotros nunca pasamos la barrera de los 80 años. Tuvimos 2 reinos en la época del rey David y del rey Salomón, su hijo, que florecieron, pero no pasaron de 80 años. Lo mismo ocurrió en la época de los Hashmonaim, los Hasmoneos, cuando también las divisiones internas, como ocurrió entonces con David y Shlomo, lo mismo, las divisiones internas pusieron fin. Estamos a punto de cumplir 76 años. Y yo recuerdo a Ahmed Yassin, el líder de Hamas,
que entrevisté un montón de veces, que me dijo en el 2004 que en Israel duraría hasta el 2027. Pues yo le dije, ¿por qué justo el 2027? Porque sí. Y eso fue. Ellos están convencidos que nosotros estamos acabados, que Israel no estará aquí en el futuro, que somos un poco, en el mejor de los casos, como los cruzados, que estaremos aquí unos años más, pero no más que eso. Se equivocan, no va a ocurrir. Israel va a estar. Israel, te diré más, Israel va a salir reforzada de toda esta crisis. En el sur de Israel se van a crear kibutzim nuevos y van a ser mucho mejores de lo que eran el 6 de octubre. Lo mismo ocurrirá en el norte de Israel, serán nuestros megaproyectos. Y hay algo bueno que ha salido de toda esta historia, de todo este drama que llevamos 7 meses viviendo, y es el vínculo entre Israel y la diáspora. Yo soy muy optimista en ello. Muchos judíos en la diáspora descubrieron su identidad de nuevo a raíz de lo que está pasando. Y eso es muy importante. Y la población israelí descubrió la importancia de la diáspora que muchas veces minimizamos en Israel equivocadamente. Esta sinergia entre los dos lados es la clave del futuro y de la supervivencia de Israel. Y además, yo estoy convencido que al final, de una manera o de otra, tendremos continuación de los acuerdos de Abraham y tendremos un acuerdo de paz con Arabia Saudita y con más países árabes y musulmanes. Querido Enrique, siempre es un enorme placer escucharte, un privilegio poder recibir de tu análisis y que lo que has dicho, sobre todo al final, sea una realidad lo antes posible y pasemos este momento tan difícil de nuestro pueblo. Un gran abrazo y las mejores noticias pronto. Igualmente, hasta muy pronto. Enrique Zimmerman con nosotros, periodista, analista, presidente de la Cámara de Comercio Israel, países del Golfo Pérsico, además de periodista, un hacedor y un constructor de puentes, cosa que tanto se necesitan. Seguimos juntos pensando las noticias.